¿Qué pasaría si todo en lo que creías resultara ser una mentira, justo en el momento en que ya es demasiado tarde para cambiar algo? Has vivido toda tu vida como realista. Se creía que el hombre es solo un cuerpo y que la mente es el resultado del trabajo del cerebro. No había alma, ni eternidad, ni otra vida. Creías solo en la ciencia, en la lógica y en la evidencia. Las oraciones te parecían un ritual para los débiles. Y la iglesia es una forma arquitectónica para excursiones históricas. Quizás incluso te reíste de quienes hablaban de Dios, de la conciencia, de la responsabilidad póstuma. Pero entonces llega el momento, el que nadie puede evitar. Último aliento. Toda tu lógica se disuelve. Y entonces sucede algo que no esperabas. No desapareces. Tú existes. La conciencia no se desvanece. Tú sigues siendo tú. Solo sin el cuerpo. Hay silencio por todas partes. Un espacio en el que no existen soportes familiares. No hay tiempo. No hay reloj. No hay sol. No hay suelo bajo los pies. Pero ahí estás tú. Con total y absoluta claridad. Y de repente algo aparece delante de ti. Este no es un Dios de blanco, ni un juez con un libro de pecados. Eres tú, tu reflejo, pero no lo que hay en el espejo. Y el presente, profundo, despiadado, limpio. Esto es algo que no sabías sobre ti mismo, o no querías saber. Te está mirando, silencioso, pero sientes como todas tus acciones están ocultas en ello. Todos los pensamientos, incluso aquellos que nadie escuchó. Todos los momentos en los que te alejaste, cuando pudiste haber ayudado, pero pasaste de largo. Todas tus sonrisas que eran mentiras. Tu rabia que escondiste detrás del cansancio. Tu codicia, a la que llamaste pragmatismo. No puedes darte la vuelta, porque ahora no te escondes detrás de tu cuerpo ni de tus palabras. Todo es visible aquí, hasta lo más profundo. Quieres cerrar los ojos, pero no puedes, porque ya no estás a merced del cuerpo. Sientes una sensación extraña, como si tuvieras en la mano un hierro candente. Esta es tu vida, y no puedes dejarla ir, porque ella eres tú. Y entonces te das cuenta por primera vez, el infierno no es un lugar. Eres tú, y el cielo también. Has escuchado historias sobre la otra vida. Te hablaron del juicio final, de la balanza, del paraíso y de la hiena de fuego. Pero el profesor Stafford Batty, de la Universidad de California, ha pasado décadas intentando averiguar qué está sucediendo realmente. Estudió miles de historias. Personas que han regresado de la muerte clínica. Mediums que grababan mensajes. Y lo que aprendió lo sorprendió incluso a él. El juicio que te espera después de la muerte no es externo. Este no es un Dios castigador. Esto no es ira. Ni siquiera es una ley. Este eres tú mismo, eres como un espejo. Simplemente sin distorsión. Betty lo llama el espejo de la eternidad. Esto no es una metáfora. Es literalmente un espacio interior donde te encuentras contigo mismo. No hay excusas. Sin peros. Sin me cansé, me volvieron loco, todo el mundo lo hace. Solo tú. Y tu yo superior. Aquello que siempre supo la verdad. ¿Cómo viviste? ¿Quién eras realmente? ¿Qué queda de ti si eliminas lo externo? La respuesta a esta pregunta la tiene el tribunal. No aquel que tiene miedo del temor religioso. Y el que no suelta ni siquiera a los muertos. Porque este juicio vive dentro. Betty dice, no es un castigo. Esto es concientización. Pero es precisamente esta constatación lo más doloroso que puede ocurrir. Porque de repente lo ves, te has convertido en lo que tú mismo despreciabas. O por el contrario, lo ves, eras mejor de lo que pensabas. Perdonaste, amaste, compadeciste, que nadie lo note. Pero ahora ya lo sabes. Porque ahora la verdad es todo lo que tienes. Y entonces queda claro, el más allá no es el cielo ni el fuego. Eres tú, tu propio mundo, creado por tus acciones, pensamientos, actitud hacia los demás. Y se convertirá en tu paraíso o en un lugar del que no podrás escapar. Bienvenido. Este no es el final. Este es el comienzo. El comienzo de un encuentro contigo mismo. Cuando estás frente a ti mismo, no tienes testigos, ni abogado, ni forma de justificarte.
Y ni siquiera hay un intento de justificarse, porque ya lo sabes, todo sientes, no con tu mente, sino con cada partícula de tu ser espiritual, que fue mentira, que fue miedo, que fue verdad. Esto no es una evaluación, es la pura verdad. No obtendrás un veredicto de culpabilidad. Te consigues, a ti mismo, sin maquillaje, sin autoengaño, sin el parloteo interno que te ha protegido de la verdad durante tantos años. Este es el tribunal del que habla la profesora Betty, no el juicio del Dios externo, sino el juicio del espejo interno. El juicio no es un acto de condenación, es un acto de ver. Uno de los primeros en describir este juicio fue un hombre del que nadie esperaría oír hablar desde el otro lado. Su nombre era William Stead. Era un publicista, un periodista, una persona racional. Y murió en 1912 en el Titanic. Su mensaje llegó a través de un medium varios años después. Se convirtió en un punto de inflexión en la investigación de Betty, porque no era solo detallado, era confesional, vivo, espantosamente humano. Vi mi vida, dijo, no es como una película, no es como un sueño, es como una realidad en la que vives cada segundo de tus errores. No observas, vuelves a sentir cómo mintió, cómo lo despreció. Y no da miedo porque alguien te juzgue por ello. Da miedo porque te das cuenta de que te has convertido en algo que desdeñaría ser. Y no puedes cambiarlo. Describe un sentimiento que no se puede comparar con nada. Es como si tuvieras un hierro candente en la mano, pero no podías soltarlo. Porque es tu vida. Porque soltar significa renunciar a una parte de ti. No hay veredicto en este tribunal. Solo hay reconocimiento. Dios no se presenta ante ti con una balanza. Él no dice, eres digno del paraíso o caerás en el infierno. Porque Él puso una conciencia en ti, y ahora esa conciencia eres tú. Esto no es un castigo. Este es el dolor de la realización. No puedes cerrar los ojos. No puedes huir, y si no estás listo para aceptar quién eras, entonces el infierno ha comenzado. Pero eso no es lo peor. Lo más aterrador no es solo mirar y sentir. Miras como traicionaste, pero esta vez no puedes decir, era joven, me equivoqué, no sabía. Sabes, tú lo sabías. ¿Recuerdas cómo tu corazón susurraba, no hagas esto? Pero lo hiciste. ¿Recuerdas cómo alguien te extendió la mano y tú te alejaste? Como alguien te dijo con voz temblorosa, tengo miedo, y te reíste. Lo recuerdas ahora, no como una imagen, sino como su dolor. Ella se vuelve tuya. Aquí es donde reside el horror. El infierno no se trata de alguien que te quema desde fuera. El infierno es cuando te quemas, porque ya no puedes dejar de ver. Pero también hay verdad en esto, porque si puedes admitirlo, puedes empezar a cambiar. Betty da otro ejemplo. John Edmondson, un juez de Nueva York. Durante su vida se consideró un modelo de justicia. Él es respetado. Él es un hombre de la ley. Pero después de la muerte, me mostraron todo, dijo. Cada asunto, cada decisión. Primero vi mis errores. Cómo condené a un hombre que robó para salvar a sus hijos. Vi que no era un criminal. Vi que tenía miedo en la mirada. Pero cerré mi corazón, porque la ley está por encima de todo. O porque así era más fácil. Recuerda haber ridiculizado a una mujer en el tribunal. Ella estaba temblando. Ella pidió ayuda. La llamó débil. Pensé que era una demostración de poder. Y eso era impotencia. No podía ser débil. Tenía miedo. Me daba vergüenza. Edmondson describe cómo estas imágenes aparecieron ante él. Pensé, ya está, ahora viene el infierno, el castigo. Pero entonces vi que hice lo correcto. Cuánto me dio pena el joven que perdió a su padre. Cuánto cambié de opinión al darme cuenta de que el testigo mentía. Y eso me dio fuerzas. Él entendió, el juicio no es castigo. Esto es un recuerdo. Esto es cierto. Si puedes soportarlo, puedes sanar. Pero si no puedes, entonces permanecerás en este reflejo para siempre. Porque no eres el cuerpo. Eres conciencia. Y la conciencia no muere. Cada decisión, cada gesto, cada pensamiento, no desaparecen. Se vuelven luz. O una sombra.
Cada momento de tu vida no es solo una acción. Esta es una semilla. Lo dejas y piensas que todo está olvidado. Pero nada desaparece. Todo lo que dijiste, pensaste, sentiste, permanece. No está en los archivos. No desaparece en el olvido. Está entretejido en la tela de tu alma. La profesora Betty llama a esto la ley de correspondencia. Esto no es una metáfora. Esta es una realidad espiritual. Entras en la realidad después de la muerte que corresponde a tu estado interior. Recordé como una vez humillé a un estudiante delante de todo el público. Creí que estaba enseñando. En realidad, estaba destruyendo. Vi cómo se desvanecía su fe en sí mismo, cómo se callaba en los seminarios, cómo dejaba de escribir. Y todo esto es por mi culpa. No solo lo recordé, lo sentí, me convertí en él. Matheson enfatiza que incluso los pensamientos son importantes. Si odias a alguien, lo desprecias, lo envidias, incluso si no lo dices en voz alta, se convierte en parte de tu retribución. Porque los pensamientos son energía y después de la muerte ya no se esconden. Después de la muerte, eres la energía de tus pensamientos. Ya no puedes decir no quise decirlo así. Todo lo que has sentido está saliendo. Y si tu alma estaba llena de ira, te encontrarás en ella. Empiezas a comprender que el castigo no es el resultado de una sentencia. Este es tu conflicto interno. Tú eres tu propia fuente de sufrimiento. O una fuente de curación. Aquí radica la sorprendente y a la vez aterradora verdad. Ya estás viviendo en lo que se convertirá en tu hogar después de la muerte. Ya lo estás construyendo, con cada decisión que tomas. Por eso, dice Betty, es tan importante entender que cuando mueres, no obtienes un lugar. Obtienes el resultado de lo que te conviertes. Y aquí llegamos a una de las historias más terribles. Historias de una mujer cuya vida estuvo llena de poder, dinero y dolor. La historia que el propio profesor Betty calificó como la más convincente para confirmar su teoría. Una historia que hizo que muchos de sus alumnos dejaran de sonreír. Esta es Mary Norton. Ella nació en una familia adinerada. La infancia es un lujo, pero no amor. Su madre murió cuando ella tenía 6 años. El padre intentó ahogar el dolor con dinero. Él le dio todo excepto calor. Y María creció con un solo miedo: si no soy fuerte, me abandonarán. Ella aprendió a tener frío, indiferente, y pronto ella se volvió exactamente así. Su única amiga era Sadie, la hija del competidor de su padre. Eran como espejos el uno para el otro. Rico, solitario, cruel. Su juego favorito es romper corazones. Cuando cumplieron 18 años, comenzaron a aceptar insinuaciones. Y luego se negaron manifiestamente. Se rió del dolor. Lo hicieron por el poder, por el bien de sentirse superior. Y parecía que era solo un juego. Hasta que apareció Charlie. Él era diferente, elegante, sincero, real, y se enamoró de María. Le propuse matrimonio. Ella se rió. Ella se negó, confiado en que la perseguirá. Pero él se fue. Una semana después le propuso matrimonio a Sadie. Y Sadie estuvo de acuerdo. Fue el primer momento en que María sintió verdadera ira. Ella no podía soportar ver a alguien feliz sin ella. Ella decidió vengarse. Ella consiguió a Charlie. Destruyó su matrimonio. Ella se lo alejó a los niños. Pensé que era una victoria. Pero pronto murió de una inflamación cerebral. Y entonces empezó su verdadero infierno. El infierno no es un lugar. Este eres tú, encerrado en tu propio dolor. Cuando María murió, no comenzó con fuego ni llamas. Y de la oscuridad, silencio absoluto, viscoso, resonante. No hay imágenes. No hay tiempo. Solo frío y un vacío infinito. No sentía su cuerpo, pero sentía el peso de uno mismo. Y de repente, en ese silencio, apareció la luz. Cálido, acogedor, casi vivo. Ella corrió hacia él como un hombre que se está ahogando en busca de la salvación. Y en esa luz lo vi. Charlie. Pero él era diferente. Sus ojos estaban tranquilos. Su rostro está pacífico. Él estaba hablando. Pero no con ella. Había una mujer a su lado.
mayor, con mirada sabia, la mujer que le atraía, la mujer que amaba, verdadero. María se quedó congelada. La misma rabia que había sentido durante toda su vida surgió en su interior, el que la quemó desde dentro, el deseo de recuperar el control, vengarse, herir, llevar, pero no pudo. Ella solo podía quedarse parada y mirar, observando la mano de otra persona reposar sobre la de Charlie. Cómo se ríe, cómo es libre. Se encontró nuevamente en el papel de observadora, pero ahora, indefenso. No es un jugador poderoso, sino un cautivo. Y por primera vez comprendió, todo lo que había destruido ya no le pertenecía. Mi infierno, dijo Mary, no es un castigo, es una observación. Eterno. No estoy en llamas. Estoy en el espejo. Veo cómo mi venganza ha arruinado su vida. Veo cómo mis acciones me han devastado. Y no puedo apartar la vista de él. Ella recuerda que al principio intentó luchar contra ello. Gritar. Estar indignado. Demanda. Pero no había ningún sonido. No hay respuesta. Sin energía. Porque en ese mundo no hay máscaras. Solo estás tú allí, tal como eres. La oscuridad que la rodeaba no estaba afuera. Vino desde dentro. Era ella misma. Su alma. Su ego. Su dolor. Su envidia se convirtió en un monstruo. La oscuridad no son muros. Esta es tu esencia. Ella dice, pensé que la venganza me haría fuerte, pero ella me dejó vacío. Pensé que el control me daría libertad, pero me convirtió en prisionero. Quería ser grande, pero me convertí en una sombra. La profesora Betty registró su mensaje como uno de los testimonios más convincentes. Da miedo, porque no contiene ni un solo elemento de cliché religioso. No existe el infierno tal como lo imaginamos. No hay demonios. No hay incendios. Solo tú, y tu incapacidad para escapar de la verdad. Ella dice, no puedo cerrar los ojos. No puedo olvidar. No puedo perdonar. Y por eso estoy en el infierno. Porque no puedo soltar. Esta experiencia se convirtió para Betty en la confirmación de que el más allá no es un territorio. Esta es una reflexión. Si durante tu vida te llenaste de ira, malicia, control, egoísmo, terminarás en el mismo ambiente. No estás condenado. Te hundes en ella de forma natural, como una piedra se hunde en el agua. El infierno no está afuera. El infierno está dentro. María dice que en algún momento dejó de sentir dolor. No porque se volvió más fácil, y porque todo se fusionó en una sola cosa, la conciencia. Ella vio cómo la vida de Sadie iba cuesta abajo, como Charlie perdió el respeto, como los niños que abandonó crecieron con el vacío. Y me di cuenta, ellos sufrieron no porque eligieron sufrir, porque ella lo quería. Y ahora, incluso si pudiera revertirlo todo, no puede, porque el regreso solo es posible en un mundo donde hay tiempo. Y aquí solo existe el eterno ahora. Cada momento de su vida está ahora frente a ella. Ella no puede cambiarlo. Ella solo puede admitirlo. O bien, rechazar. Pero si la rechaza, permanece en el infierno. Así es como funciona esta ley. Ley de correspondencia. No eres lo que dicen de ti, no lo que te dices a ti mismo. Eres el resultado de tu elección. Repitiendo, consciente o disfrazado, pero aún así, es tuyo. Betty enfatiza, no hay un juicio universal en el más allá. Solo hay un espejo. No distorsiona, no exagera, simplemente se refleja. Y puedes mirarte en él o no. La historia de María es una advertencia y oportunidad, porque ella dice, incluso en el infierno hay una oportunidad. Si te das cuenta, si dices, me equivoqué, si dejas de culpar, dejarás de correr, pero si no puedes, estás estancado, no para siempre, hasta que decidas si mirar o continuar escondido. Cuando María dijo por primera vez, no puedo mirar más, no fue un grito de desesperación. Fue una confesión, una admisión de la debilidad que odiaba en los demás. En ese momento, por primera vez, se produjo un cambio en su mundo. La profesora Betty señala que incluso el infierno puede dar un giro.
No porque alguien vaya a perdonar, porque la persona misma decide no esconderse. No huyas y admitirlo. Aceptar. Mirar. El infierno no es una sentencia. Esta es una reflexión. No está congelado. Se mueve contigo cuanto más te niegues a ver, más profundo será el abismo. Pero solo tienes que decir, ya veo. Es mi culpa. Lo quiero diferente, y el espejo empieza a cambiar. El juez John Edmondson, cuya historia ya hemos escuchado, dice, pensé que un juicio era una sentencia. De hecho, es una oportunidad. Una oportunidad de ver lo que he hecho. Y si acepto esto, puedo ser diferente. Habla de una experiencia impactante, cuando aceptó su pasado, sin rechazarlo, pero tampoco sin justificarlo, algo pareció cambiar en su alma. Por primera vez sintió paz. No alegría. No estoy encantado. Y silencio. Aceptación. Dijo, fue como después de una larga tormenta, cuando de repente todo se calma. Y todo esto nos lleva a la conclusión principal, tu vida es tu otra vida. No existe ninguna religión que garantice el cielo. No existe ningún ritual que asegura contra el infierno. Solo estás tú y quien te conviertes cada día. En pensamientos, en palabras, en acciones, en intenciones. Stafford Beatty dice, después de la muerte no habrá quienes cuestionen. Solo habrá un voto, el tuyo, y no hablarás con la boca. Tú lo sabrás. Imagínate, has vivido tu vida en egoísmo. No porque seas malo, porque así era más conveniente. Ellos no escucharon, no ayudaron, duelen. Se escondieron tras la máscara de estoy cansado, lo estoy pasando mal, no me entendieron. Y así mueres. Y te quedas solo con lo que has creado, no con recuerdos, y con la esencia enérgica de sus decisiones. Sientes todo lo que sintieron aquellos a quienes se lo hiciste. Todo lo que has rechazado regresa a ti, porque era parte de ti. El infierno no es un castigo por el pecado. Es la presencia insoportable de aquel en quien te has convertido. Pero, y ahí reside la verdad que puede dar esperanza, si estás dispuesto a aceptarla, se puede cambiar. En contraste con la idea teológica del fuego eterno, el modelo que describe Beatty es un modelo de evolución interna. Puedes salir de la oscuridad, pero no porque alguien te lo pidió, porque tú mismo dejaste de alejar la verdad. Si reconoces el dolor, dice Beatty, empiezas a comprender de dónde viene, y cuando lo entiendes, puedes sanarlo. Así es como ocurre el renacimiento. Así es como el alma abandona el infierno, no al cielo, y hacia la luz, con honestidad, hacia el yo sanado, porque tanto el cielo como el infierno no están en algún lugar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo vives, incluso después de la muerte? Uno de los ejemplos más conmovedores es el de una mujer llamada Elizabeth Harrison, madre de 3 hijos. No es malo solo, cansado. Durante toda su vida cumplió funciones, pero sin amor, automáticamente, sin escuchar, sin abrazos, sin dividir. Después de su muerte, vio cómo sus hijos se sentían abandonados. No porque fueron golpeados, porque no se dieron cuenta. Este dolor, silencioso y sordo, se convirtió en su infierno. Pero cuando ella vio esto y lloró, no por autocompasión, sino por dolor por ellos, comenzó la luz. El primero es débil, pero ya no está oscuro. Aquí está el mecanismo. Reconocimiento, aceptación, compasión, luz. No el perdón externo. Y comprensión interna. Y ahora lo más importante. Si todo esto es cierto, ¿por qué esperar hasta la muerte para empezar a ver? ¿Por qué no mirarte al espejo ahora, mientras estás vivo? Puedes cambiarlo todo, puedes decir, reconozco que me equivoqué. Lo quiero diferente. Y entonces el juicio póstumo ya no será juicio. Habrá una reunión con tu verdadero yo, a lo que no le tienes miedo. En la vida cotidiana puedes parecer cualquiera. Sonrisa, di las cosas correctas, haz una carrera. Incluso ayudar a los demás es parte del plan, por una cuestión de imagen. Pero después de la muerte todo lo externo desaparece. Solo queda una cosa, la verdad. Frank Lynch fue un exitoso hombre de negocios. Biografía limpia.
carrera profesional, éxito financiero. Incluso participó en proyectos de caridad. Pero después de la muerte no sintió honor, sino cadenas. Lo describió así: vi mis manos atadas con ligaduras invisibles. Me impedían moverme. No sentía ningún dolor. Sentía vergüenza. La incapacidad espiritual para respirar. Toda cadena es una mentira. No uno grande, sino muchos pequeños. Clientes engañosos. Condiciones ocultas. Malentendidos. Una media verdad que justificó diciendo todo el mundo lo hace. Frank recordó: me creía inteligente. Me decía a mí mismo: es el mercado, es un juego, solo estoy sobreviviendo. Pero después de morir, empecé a sentir como cada una de estas transacciones me oprimía. Cada frase es como un anillo que me aprieta el pecho. Él no fue al infierno gritando. Se encontró dentro de sí mismo. En sí mismo, tal como era, pero no quería admitirlo. Y aquí reside la principal paradoja. Una persona puede ser respetada exteriormente, pero destruida interiormente. Y después de la muerte, el alma no simplemente se da cuenta de esto. Ella vive en esta destrucción. ¿Por qué? Porque no eres lo que tienes. Y lo que hiciste. Y no en el sentido de buenas acciones, sino en el sentido de qué has hecho con la gente, contigo mismo, con la confianza, con la verdad. Frank dice: pensé que me condenarían por delitos graves. Pero resultó ser por silencio. Por ver el dolor y pasar de largo. Por percibir el miedo ajeno y aprovecharme de él. Entendió que la corte no es una balanza donde se mide lo malo y lo bueno. Este es un espejo donde no hay peros. Solo hay: aquí estás. Después de esto, Betty notó otra evidencia, no menos contundente. La historia de una niña llamada María de Laren. María era hermosa, elegante, egoísta. Su vida giraba en torno a ella misma. Solo sobre mí. Ella no hizo ningún daño. Ella simplemente no se dio cuenta de nadie. Sin padres. Sin amigos. No se permiten transeúntes. Ella vivía en su propia imagen del mundo, donde todo giraba en torno a ella. Ella no era malvada. Ella era indiferente. Y cuando ella murió, no hubo fuego. No había dolor. No había nada. Vacío completo. Sin luz. Sin oscuridad. Sin pensamientos. Sin sentimientos. Sin miedo. No hay esperanza. Era, dice, como si estuvieras en un espacio donde no había nadie más que tú. Pero casi te habías ido. Donde no podías pensar ni sentir. Donde estabas, como una fina capa de niebla, disuelta en el silencio. Y al principio incluso a ella le pareció normal. Tranquilamente. Acogedor. Sin miedo. No hay gente. Sin responsabilidad. Pero con cada momento ella sentía: se había ido. Y esto no es paz. Esto es abrasión. Ella dice: viví para mí. Después de morir, permanecí conmigo misma. Pero resultó que no había nada en mí. Era un vacío, y ahora me encontraba en él. Este no era un hombre castigado. Era un alma olvidada. Olvidada por ella misma. María no sufrió físicamente. Pero era peor que el dolor. Porque el dolor es al menos algún tipo de sensación. Y había un vacío. Donde no hay nada en que confiar. Donde nada responde. Donde ni siquiera hay arrepentimiento. Porque ni siquiera existe el yo. Así es como se ve un alma cuando ha vivido su vida sin dar nada. Quien descuidó las conexiones. En palabras. Gente. Este tipo de infierno no grita. Él está en silencio. Pero este silencio es más silencioso que cualquier tortura. Estas historias son diferentes. Uno con cadenas, otro con oscuridad, el tercero con vacío. Pero todo se reduce a una cosa: el alma no recibe castigo. Ella recibe una respuesta. La forma en que viviste es la forma en que se reflejará. Tal como lo pensaste, así se manifestará. Así como lo sentiste, así permanecerá. Esta es la ley de retribución, que no necesita llama. Sus instrumentos son la memoria, la conciencia y la verdad. Después de la muerte, eres tú, sin sí, sin peros. Y si quieres que ese tú no sea un horror para ti, empieza a mirarte al espejo ahora.
Mientras estés vivo, todo se puede cambiar. Todas estas historias son diferentes en forma, pero iguales en esencia. Un juez que se consideraba justo. Un hombre de negocios que confía en su propia sabiduría. Una chica que vive solo para ella misma. Una heredera que juega con los sentimientos. Y también la madre, que cumplió con su deber, pero sin corazón. ¿Qué tienen en común? Que no eran malos en el sentido clásico. No mataron. No cometió atrocidades. No adoraban la oscuridad. La mayoría de ellos eran personas aparentemente bastante normales. Algunos incluso los consideran respetados. Pero después de la muerte, todo lo innecesario desapareció. Lo principal sigue siendo. Son como son. Sin caparazón social. Sin reputación. Sin estatus. Sin lógica externa. Solo el yo puro y sin disfraz. Y fue este yo el que se convirtió en luz o sombra. O paz o infierno. Y ahora, cuando hemos escuchado las historias, cuando hemos pasado por el dolor, la vergüenza, la comprensión, surge la pregunta, ¿qué es el cielo? ¿Y qué es el infierno? Stafford Beatty responde, el cielo no es una recompensa, ni el infierno un castigo. Este no es el lugar. Este es un estado mental eterno que refleja madurez, veracidad y la capacidad de estar con uno mismo. El paraíso es la constatación de que no has vivido en vano, que eras real, que a pesar de tus errores, trataste de comprender, de amar, de traer luz, que viste a otros, que no te mentías a ti mismo, que estabas vivo, por dentro. El infierno es rechazo. Esto es cuando no puedes estar contigo mismo, cuando toda tu alma es un intento de huir, de callar, de alejarse. Pero después de la muerte no hay ningún lugar a donde ir. Es como una sala de espejos. No en el sentido literal, sino en el esencial. Estás en cada pared. Todo lo que has hecho, todo lo que no has hecho, todo lo que lamentas, todo lo que escondí. Y si no estás preparado, se vuelve insoportable. El cielo no es un Dios sonriente en una nube. Este eres tú, mirándote en el espejo, y sin apartar la mirada. Eres tú quien dice, sí, me equivoqué, sí, amé, sí, sufrí, pero fui real. Y puedo encontrarme conmigo mismo. Es por esto que, según Beatty, ninguna cantidad de fe por sí sola salvará. No importa si estás bautizado o no. No importa si has leído los libros sagrados. No importa si oraste. No es inútil, pero esto es una forma. Pero la esencia está en el interior. Puedes ser incrédulo, pero vivir por amor, por conciencia, por verdad. Y encuéntrate contigo mismo sin miedo. Puedes ser religioso pero hipócrita. Y entonces tu fe se convertirá en una decoración vacía y tu alma se convertirá en una prisión. Beatty enfatiza, después de la muerte, nadie te hará preguntas. Simplemente te encontrarás a ti mismo dentro de ti. Y todo se aclarará. Sin palabras. Sin explicaciones. Por eso es importante darte cuenta de que ya estás creando el mundo en el que te encontrarás. Piensas, construyes. Te enojas y pintas. Perdonas, sanas. Y cada día, cada minuto es un trazo en el lienzo que se convertirá en tu eternidad. ¿Crees que el infierno llegará más tarde? No. El infierno es cuando ya no puedes fingir más. Y te das cuenta que todo lo que hiciste te estaba destruyendo. Y ahora estás dentro. ¿Crees que el cielo es un regalo? No. El paraíso es un estado en el que no tienes miedo de estar contigo mismo. Donde veas errores, no huyas. Donde te sientes culpable, pero no lo conviertas en rabia. Donde puedes mirar, sin apartar la vista. Es todo muy sencillo. Y muy aterrador. Porque no hay nadie más a quien culpar. No hay ningún Satanás que te haya atraído. No hay ningún Dios que te haya condenado. Solo estás tú. ¿Y en quién te has convertido? Y si es así, significa que mientras estés vivo, tienes todo el poder de cambiarlo todo. Puedes empezar hoy mismo, en un solo paso, de una confesión, con un lo siento, de una buena acción sin beneficio, de una mirada honesta al interior, una parada antes de la mentira de siempre. Esto no te garantizará un lugar en el cielo. Esto te dará la oportunidad de no tener miedo de ti mismo,
Y esto es libertad. ¿Por qué la gente tiene miedo a la muerte? No porque no sepan lo que va a pasar, porque lo adivinan por dentro. Porque si estuvieras seguro de que hay luz esperándote, no tendrías miedo del final. Pero si tienes miedo significa que sabes que aún no estás listo. Y aquí está la pregunta que no se puede evitar. ¿Por qué esperar hasta la muerte para conocerte a ti mismo? La profesora Betty dice, lo más trágico es que la gente se niega a mirar hacia adentro durante años. Y luego mueren, y no tienen dónde más mirar. Pero no es necesario esperar. Porque ya tienes un espejo. Se llama vida. Todo lo que haces ahora ya es una prueba. Cada mañana, cuando decides si ayudar o ignorar. Cada encuentro donde elijas, honestidad o manipulación. Cada vez que te sientes irritado, en lugar de romperlo, lo reprimes. Cada te entiendo dicho con sinceridad. Cada lo siento dicho sin condiciones. Cada sí que viene del amor. Todo esto no son solo acciones. Esta es la forma del alma que llevas puesta. Y es ella quien permanecerá contigo cuando todo lo externo desaparezca. Por lo tanto, es importante entenderlo. El juicio ya está en marcha. No por encima de ti. Contigo. No todos los días estamos más cerca de la meta. Se trata de crear un espacio en el que algún día te encontrarás. Vives en un espejo. Por ahora solo está cubierto de polvo. Y tienes una opción, limpiarlo. O continuar alejándose. No tienes que temer a Dios. Deberías tener miedo de lo que podrías llegar a ser si continúas sin ver. Después de todo, ninguna iglesia, ninguna oración, ninguna confesión te limpiará si tú mismo no quieres cambiar. Y viceversa, incluso si no eres religioso, incluso si nunca has estado en un templo, pero vives según la verdad, según el amor, según la compasión, estás construyendo un hogar celestial para ti. El cielo no es una recompensa. El paraíso eres tú que no te has destruido a ti mismo. El infierno no es un lugar de castigo. El infierno eres tú que no puedes vivir contigo mismo. Mira, ya sabes lo que sentiste ayer. Sabes dónde fuiste deshonesto. Donde se tragó el dolor ajeno. Donde él se dio la vuelta. Donde mintió, no con palabras sino con acciones. ¿A dónde olvidaste llamar? Donde eligió la comodidad por sobre la participación. Tú lo sabes. Simplemente no quieres mirar. Y aquí está, la verdad. Mientras estés vivo, aún podrás observar. Y cambiar. Mary Norton no pudo. Frank Lynch no quería. María de Laren no lo consideró necesario. ¿Y tú? ¿Qué pasaría si las luces se apagaran ahora mismo? ¿Qué pasaría si la respiración se detuviera ahora mismo? Si te encuentras en un espejo, ¿podrás verlo? ¿No te darás la vuelta? Esto no es miedo. Esta es una oportunidad. Porque si te sientes ansioso, no es una acusación. Esta es una invitación. Una invitación a la honestidad. Para reiniciar. Hacia una nueva mirada. Pregúntese, ¿estoy construyendo el infierno o creando luz? ¿Mi alma tendrá miedo o estará preparada? ¿Podré estar conmigo mismo o querré huir? La respuesta no está en el futuro. Él es ahora. Así es como actúas cuando nadie te mira. De la forma en que piensas cuando ni siquiera te escuchas a ti mismo. En lo que eliges cuando puedes elegirlo todo. El juicio no es al final de la vida. El juicio es cada mañana cuando abres los ojos. Esto no es una sentencia de muerte. Este es el camino. Y no estás condenado. Estás en el proceso. Así que no tengáis miedo. No te escondas. No lo pospongas. Detener. Mirar. Y preguntar, ¿en quién me estoy convirtiendo? Porque un día, cuando todo termine, no os encontraréis con ángeles con trompetas. No verás las puertas ni las escaleras. No oirás una voz del cielo. Ya lo verás tú mismo. Y si no estás preparado, será el infierno. Y si estás listo, verás una casa. No tienes miedo a la muerte. Tienes miedo de encontrarte contigo mismo. Porque la muerte es solo una puerta. Pero quien te recibirá detrás de esa puerta es una cuestión de vida. Tú mismo. Pero no el que muestras a los demás. Y el que quedó cuando todo desapareció. Cuerpo, voz, estatus, hábitos, roles. Solo quedará el alma. Sin maquillaje,
sin subtítulos, sin hashtags. Ella te mirará y no dirá ni una palabra, porque no hacen falta palabras cuando todo está claro. Y lo entenderás, la salvación no es escapar del infierno. La salvación es vivir de tal manera que no quieras desaparecer después, porque será imposible desaparecer. Y aquí está la pregunta principal. ¿Cómo vivir ahora para que tu alma no te rechace después? La respuesta es sencilla, pero no es fácil. Empieza a ver gente, verdadero, no como fondo, no como instrumento, no como fondo, y como almas vivientes, como aquellos que un día también se plantarán ante su reflejo, y puedes convertirte en la razón por la que será insoportable para ellos. Empiece a ser honesto, aunque de miedo, incluso si es incómodo, aunque lo más común es mentir. La honestidad no es una virtud, es oxígeno para el alma. Sin ella, se asfixia. Aquí y allí, empiece a perdonar, no para otros, para mí, porque el odio, como un clavo, permanece en ti, y después de la muerte vivirás con este clavo, no en el cuerpo, y dentro la esencia, y cuanto más clavos, más pesado es. Empieza a decir lo siento y te amo mientras todavía puedas oír, porque entonces susurrarás estas palabras al vacío, y lo más doloroso no es que no serás perdonado, y el hecho es que ya será demasiado tarde. Empieza a hacer el bien no por gusto, sino por gratitud, y por el bien de la luz, porque cada vez que das alegría, tu alma se vuelve más ligera, y esta luz no desaparece. Él viene contigo, como una estrella guía. Empieza a escuchar a tu conciencia, ni una voz de alarma, y esa cosa silenciosa, casi elusiva, que dice, sabes lo que estás haciendo. Siempre está ahí, simplemente lo estás silenciando. Te acostumbras, tú pasas por encima, y luego te preguntas por qué es tan difícil. Empieza a despertar no con miedo, sino con la pregunta, ¿en quién me estoy convirtiendo? Porque el alma no es algo que tienes. Eres tú, real, y no puedes escapar de ella. No en la religión, no en una carrera, no en el cinismo, no en filosofía, no en meditación, no en todo el mundo es así. Porque al final, el que quede serás tú. Y si todavía estás esperando una señal, aquí está. Ahora, él. Todo el dolor que sientes no es una maldición. Esta es una oportunidad. No toda preocupación es un castigo. Esta es una invitación. No toda duda es una debilidad. Esta es una oportunidad de mirarlo de manera diferente. No eres solo una persona. Eres un alma que ya está moldeando quién será allí. Y si quieres estar en el mundo, empieza por ti mismo. Si quieres luz, deja de multiplicar la sombra. Si quieres paz después de la muerte, crea paz dentro de ti mismo. Stafford Beatty dijo, la salvación no consiste en escapar del infierno, sino en no ser quien lo crea. ¿Entender? Puedes cerrar los ojos ahora mismo. Y pregunta, si todo terminara hoy, ¿quién me recibiría? ¿Te abrazarías a ti mismo? ¿O se alejaron? ¿Llorarías de amor? ¿O del horror? Este es el espejo. Y no miente. Cuando todo se ha dicho, cuando todas las historias se han contado, cuando la verdad ya no asusta sino que simplemente está frente a ti, solo queda una cosa. Tú. Y un espejo. No lo que cuelga en la pared. Y lo que siempre está contigo. Adentro. No pregunta. No grita. Simplemente se nota. Y o miras o corres. Pero no puedes correr para siempre. Porque un día te detendrás. No por elección. Pero en realidad, un día exhalarás y no volverás a inhalar. Tu cuerpo permanecerá aquí, y tú no. Y entonces no habrá más que hubiera pasado si. Solo habrá, aquí estás, tal como es. Y el espejo dirá no con palabras, sino en silencio. Mirar. Y lo veréis todo. A quien amaste y a quien olvidaste. A quien apoyó y a quien traicionó. ¿Dónde estaba la luz y dónde la apagaste? Sentirás cada sin importancia dicho en el momento equivocado, cada después que nunca volvió a ocurrir, cada no puedo era una mentira,
Cada soy bueno detrás del cual se escondía el miedo a ser real. Y entonces quedará claro. El infierno eres tú, no estás preparado para ti mismo. Y el cielo eres tú, que no tienes miedo de mirar. Por eso no importa la edad que tengas. No importa cuántos suscriptores, dinero, victorias, hijos o diplomas tengas. Lo que importa es si puedes estar contigo mismo. Sin ruido. No hay excusas. Sin mascarillas. ¿Poder? Si no, empieza a aprender. No por el bien de ser salvo. Y para no tener miedo de vivir. Para no tener miedo de salir. No sabes cuánto tiempo tienes. Pero lo sabes con seguridad, ahora lo tienes. Y si escucháis estas palabras no es casualidad. Este espejo ya está cerca. Ya está esperando. No tengas miedo. No hay ninguna llama en él. No hay ninguna oración en ello. Estás dentro de ello. Solo tú. Y si estás preparado, se hará luz. Si no estás preparado, permanecerá en silencio. Hasta que digas, ya veo, acepto, cambio. Porque el infierno no empieza después de la muerte. Empieza cuando dejas de estar contigo mismo. Y el cielo no está después de la tumba. Empieza cuando dejas de mentirte a ti mismo. Así que echa un vistazo. No más tarde. No cuando es conveniente. No cuando todo mejora. Ahora, cierra los ojos. Toma un respiro. Y preguntar. ¿Qué veré en el espejo cuando ya no esté? Si da miedo, empieza a cambiar. Si hay luz, ve más profundo. Si está vacío, llénelo. Porque no habrá juicio después de la muerte. Habrá una reflexión. Y se convertirá en tu hogar eterno. Si este mensaje resonó contigo, por favor compártelo. No para gustos. No por el bien del algoritmo. Porque alguien a tu lado también tiene miedo de mirarse al espejo. Y espera que alguien sea el primero en decir, no soy perfecto, pero estoy observando. Comparte este video. Deja un comentario. ¿Cuál es tu camino hacia ti mismo? Así también eliges vivir de manera que no tengas que esconderte más tarde. Suscríbete si quieres ir más allá, hacia la honestidad, hacia la profundidad, hacia la libertad. Porque no es solo un video. Esto es un espejo. Y ya te está mirando.